Hola, gracias por escucharme hoy. Mi nombre es Dionisio Pérez Gutiérrez. Soy estudiante de la Corporación Unificada de Educación Superior. Tenemos para hoy los fundamentos de administración. La tutor es Kelly Johanna Vergara. Pertenezco al bloque 22B05. Espero en este nuestro primer encuentro poder interiorizar la historia de la administración y que ustedes, por medio de este capítulo, tengan un inicio a este conocimiento. La administración abarca o involucra conocimientos de otras profesiones. Yo les deseo compartir solo su historia, con el fin de obtener máximo beneficio en los procesos. Se comienza a obtener control de recursos, de materiales, de tecnología, de conocimiento. Se organiza a las personas, se presentan unas fases, pero ahondaremos en ello en una próxima entrega. Cuando se piensa en pasado, en historia, pasa por la mente grupos étnicos, familias, tribus, que a través del tiempo vieron la necesidad de organizarse para controlar sus pertenencias, para controlar sus animales, sus cultivos, su población. Ya en los años 4000 a.C. se menciona entre los hebreos a uno de los primeros administradores, Moisés. La Biblia nos habla en Éxodo 18, 13, 26, que a partir de ahí habían problemas, porque toda la carga de la administración la tendría este hombre. Me permito leerles desde el versículo 18. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Esto le mencionaba el suegro a Moisés. En el versículo 19 dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú sus asuntos a Dios. Enseguida sigue: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Este último versículo es muy importante y se los leo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millones, de centenas y de 50 y de 10. Se visualiza en la anterior lectura que comienza a gestarse las jerarquías o niveles de administración, y de allí grandes organizaciones como la Iglesia Católica, el Imperio Romano, los egipcios, Grecia, que triunfaron en determinado tiempo gracias a buenas administraciones. Pero el estudio de esta como disciplina, como arte, como ciencia, comienza a finales del siglo XIX con el surgimiento de las fábricas. Ya después de esta pequeña introducción ahondaremos en materia. Época primitiva. La humanidad inicia los trabajos en grupo. Igual pues somos una sociedad. Se dan los primeros vistazos a la palabra administración de forma empírica, donde todos aportaban ideas y esfuerzos para lograr un objetivo, una producción. Y como ya les mencioné, una época primitiva donde se vería reflejado en la manera de subsistir con la recolección de frutos, la caza y la pesca, que la ciencia en sus descubrimientos nos ha demostrado. Se sabe que había un líder quien tomaba las decisiones, bien sea el padre de familia o el jefe de la tribu, y entre los integrantes de la comunidad se delegaban funciones. Encontramos allí a los sumerios y hallazgos descritos de uso comercial y gubernamental. Todo esto es a partir del año 5000 a.C. Periodo agrícola, y como su nombre lo indica, fue un tiempo en el cual el hombre se inclinó más por trabajar la tierra, y con ello se visualizó la división del trabajo. Esto de acuerdo a sus capacidades físicas. Las tareas se determinaban por la edad y el género.
cabe aclarar que fue una época patriarcal. Para que entremos en contexto en cuanto a la organización social, ya sabemos que esta palabra nos da una idea de cómo se discriminaba a las mujeres. Se tomaba al hombre como cabeza de hogar y por el crecimiento en la población, él, a partir de su familia, fue el líder y administrador, con ciertos conocimientos en base a la transmisión verbal o simple experiencia. Ya encontramos para ese entonces la figura de Estado, al surgir la religión, las organizaciones políticas, el urbanismo, la ciencia, la literatura y la escritura. En los años 4000 a.C., por allá a lo largo del río Nilo, se desarrolla Egipto y en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, Mesopotamia. Estos dos considerados por muchos historiadores como las primeras civilizaciones, en donde surgen las clases sociales, se controla el trabajo y se paga tributo en especie. Se caracterizó por la distribución de tareas a grandes grupos de personas para crear las inmensas obras arquitectónicas que hasta hoy podemos disfrutar. En Egipto se llevaba a cabo el control de inventarios y registros diarios de ventas. Hay burocracia para la agricultura. Y a la par de ellos, o un poquito más allá, en el 2000 a.C., los hebreos aplican principios de departamentalización, registrado en los libros de historia, el más notorio, la Biblia. Antigüedad grecolatina. Griegos relacionados como Platón, Pitágoras, Aristóteles, Pericles, Homero, son grandes pensadores, fueron precursores de la ética. La Universidad de la Administración, iniciada por parte de Sócrates, y métodos científicos para solucionar problemas, fueron grandes aportes de estos clientes que nacieron, crecieron en medio del mar Egeo y el mar Jónico. En Grecia, la civilización griega. En lo que hoy es la península itálica, Roma, o bien llamado el Imperio Romano, a partir del 200 a.C., se construye en carreteras, fabricación de armamento, comercio, y empezó a verse el dinero como tal, a pesar de que había mucha esclavitud. Las bases de dicha civilización fueron la organización militar, la organización política, social y económica. Se ejercía bastante control y tratos inhumanos característicos de la esclavitud. Por ende, bajas en la productividad, y esto sumado a la falta de derechos y que fueran empleados en cualquier tarea, fue una de las causas de la caída del Imperio Romano y la motivación al nacimiento del comercio a gran escala. Luego, la Iglesia Católica, muy bien organizada, manejaba jerarquías y ejercía control estratégico y político. Y un poco antes del nacimiento del cristianismo, los babilónicos refuerzan las leyes para conducir los negocios. Espero que hayan escuchado de ellos, grandes comerciantes. También los chinos establecen la primera constitución Chao, y Confucio, quien fue un importante pensador y educador que vivió cerca de 72 años, sienta las bases para un buen gobierno. Época feudal. La historia nos comenta que el feudo es una porción de tierra entregada a los vasallos o administradores. Quien fue dueño del feudo fue el señor feudal. Tiempos en que la jerarquía fue bien definida y se caracterizó por ser tiempos de sumisión, de servidumbre y pago de tributo a cargo de los sirvientes. Surgen los gremios, los talleres, las corporaciones, formas de administración más evolucionadas, reguladas, donde se organizaban horarios y la paga. Edad moderna. Se fortalecen los gremios anteriormente nombrados
y los talleres ya comienzan a tomar forma de empresa. Nace el capitalismo y el salario. Es una época muy importante donde se desarrollan grandes cambios en la ciencia, en la tecnología, la comunicación, la cultura, que dieron pie para crecer en la vida laboral, militar, en todo lo comercial. Muchos descubrimientos. Se desarrolló la economía a nivel mundial. Fueron 3 siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, donde se caracterizó por el progreso y el aumento de la razón frente a la fe. Y llegamos al siglo XIX. Ya por los 1760 inicia la revolución industrial. Pero pues ese será tema para muchas entregas más. Hasta aquí, su fiel servidor. Gracias por escucharme.